Listo, buenas noches. Esta es la segunda sesión del TAC vacacional de Machine Learning, Introducción a Machine Learning. Les voy a presentar pantalla para que continuemos entonces con el curso. Bueno, empecemos recordando la página de Classroom para que se agreguen. Listo. Entonces es Machine Learning y aquí está el código de clase. Ya varias personas, tenemos 23 personas que se han unido. Y ahí ya les monté, ya pueden ver la presentación general que tenemos, donde está la mayor parte de la temática. Y hoy continuamos pues con esta presentación y el link de la grabación pasada en Google Drive. Todavía no la he montado en YouTube. Espero hacerlo mañana para que tengan también el acceso al video en esta parte. Los que no se hayan unido, les voy a compartir por acá de nuevo el código. Listo, por aquí les envío el código. Y el enlace para que se unan. Y les quería comentar también, hoy vamos a trabajar en Google Colab y por aquí en el trabajo de clase en Classroom pueden descargar este archivo de Python, ¿cierto? El notebook, para que lo guarden, vean en los tres punticos y bueno, o aquí y le dan acá, pues es para que lo visualicen, ahí ya les deja la opción de descargar. Ahorita les vayan descargándolo, por favor, ahorita les muestro cómo lo pueden leer desde Google Colab. Si tienen alguna duda, entonces podemos iniciar con alguna duda si la tienen. Les voy a hacer un recuento muy rápido de lo que vimos en la sesión pasada. Fue como más que toda la parte de introducción al curso. Diego tiene la mano alzada. Profe, sí, buenas noches. ¿Podría repetir dónde está es que no alcancé a ver dónde estaba el archivo para descargar, el de Google Colab? Ah, listo, vale. Entonces, la página principal está aquí en el tablón acá arriba, ¿cierto? Y el Colab está aquí en trabajo de clase, en introducción a ML regresión, así se llama la publicación del material, y ahí lo descargan. Gracias, profe. Con gusto. Ese archivo nos va a permitir usarlo para diferentes modelos. Ahí pueden ver, bueno, ya les voy a mostrar ahorita, ya hay diferentes modelos y Google Colab, pueden buscar en Google Colab y es Welcome to Collaboratory Google Research. Listo. Este research, que significa como investigación, búsqueda, y ahí al ingresar pues les muestra esta página en blanco y pueden abrirlo desde subir cuaderno. Subir cuaderno y ya seleccionan el archivo. Listo, subir cuaderno, aquí les da seleccionar archivo y ahí lo buscan en donde lo hayan descargado. Lo pueden tener ahí listo y ahorita ya les explico. Bueno, les iba a hacer un recuento muy rápido y vimos pues un poco de introducción al curso, primero definiendo qué era Machine Learning, alguna de la importancia y diferentes aplicaciones que tenemos hoy en día relacionadas con Machine Learning. En cuanto a historia, vimos algunos acontecimientos que han generado avances y novedades en cuanto a la aplicación de esta metodología como tal. Vimos la parte de la clasificación, aprendizaje supervisado y no supervisado. Algunos ejemplos muy sencillos de las diferencias entre aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. Recordemos que el aprendizaje supervisado es cuando tenemos una variable Y, ya sea una variable de predicción o una variable de etiquetas o de clasificación. Y en aprendizaje no supervisado se relacionaba más con la parte de características. Tenemos un set de datos y es encontrar patrones. Y finalmente teníamos los modelos principales
donde la mayoría los vamos a ver con un ejemplo sencillo de aplicación del precio, predicción del precio de la vivienda en Boston, la ciudad de Boston en Estados Unidos. Listo, empezando por el modelo de regresión lineal. Listo, entonces hoy nos vamos a enfocar principalmente en este modelo de regresión lineal. Voy a abrir un Excel que yo tenía como para ir explicando de a poquito. Explicación, no sé si se los monté en el Classroom. Yo miro en un momentico. No se los he compartido. Entonces, ahorita cuando terminemos la sesión les comparto el Excel para que lo puedan usar si lo necesitan. Listo. Espérenme. Bueno, aquí teníamos este ejemplo. Entonces, vamos a empezar con el modelo de regresión lineal, ¿cierto? La regresión lineal puede ser simple o múltiple. Y eso va a depender de la cantidad de variables X que tengamos en cuenta en el modelo. Entonces, ¿qué es una regresión lineal? Esta es la más básica de los modelos de Machine Learning, ¿cierto? Es un modelo paramétrico, es decir, que nos va a entregar unos parámetros y parte pues de la estadística y va a mostrarnos una relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes X. Cuando es una sola variable independiente X, la vamos a llamar regresión lineal simple. Y cuando es más de una, dos o más variables independientes X, es una regresión lineal múltiple. ¿Listo? Empecemos escribiendo esto simple. Solo trabajamos con una variable independiente X. Múltiple trabajamos con dos o más variables independientes X. Y siempre va a haber una variable Y. ¿Listo? Siempre vamos a tener una variable Y. Entonces, ¿qué queremos hacer? Predecir Y a partir de las variables de X. O predecir la variable dependiente a partir de los valores de las variables independientes. Si no entienden algo, podemos como hacer hincapié en ello. Listo. Entonces, las variables independientes X, que también las llamamos como características del set de datos, se relacionan con una variable dependiente Y. Y esa variable Y es como el objetivo o el resultado que se espera. Por ejemplo, siempre vamos a trabajar este tema de regresiones con gráficos de dispersión, si se puede graficar, ¿cierto? Porque nosotros solamente podemos graficar si tenemos dos variables. En este caso, pues, hay una limitación gráfica y solo puede ser, pues, con dos variables. La variable Y en este caso es, por ejemplo, canto tablero y la variable X en este caso es la luz principal. Y tenemos cómo se correlacionan o se relacionan las dos variables X y Y a través de una nube de puntos, ¿cierto? Ahí vemos una nube de puntos. ¿Y cuál es el objetivo? Trazar una recta, listo, una ecuación de una recta que minimice el error o la medida de error del modelo, ¿cierto? Entonces, una recta que pase o se acerque mucho más a los puntos o a los datos que tenemos. ¿Cómo se mide esa medida de error? Es como una distancia vertical a la línea. Por ejemplo, este punto tiene mucho más error que el resto, porque está incluso aquí por fuera de estos límites. La recta de regresión que nosotros modelamos aquí es esta, ¿cierto? Uno puede trazar muchas rectas, esta otra por acá, esta otra por acá, pero la mejor o la final es la que se ajuste mejor a los datos o tenga una medida de error más pequeña. El error se mide con
el R cuadrado es un indicador o un R cuadrado ajustado, pero digamos que el R cuadrado y es una medida de error que tiene en cuenta la correlación entre las dos variables. ¿Qué queremos? Queremos que haya correlación entre las variables X y la variable Y, pero no que haya correlación entre las mismas variables X, ¿cierto? Esto es lo que ya hablamos un poquito la vez pasada, sobre todo en el tema de la presión. Eran 4 variables que se relacionaban entre sí y al final solamente se seleccionaba una que aplicara en el tema, por ejemplo, de la predicción del cáncer. Aquí es lo mismo, las variables X, la idea es que no se relacionen entre sí porque agregar una u otra, eso va a generar ruido en el modelo, sino que se relacionen es con la variable Y. Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico de dispersión entre la variable edad y la duración en una póliza, ¿cierto? Una póliza de salud. Miren aquí la dispersión de los puntos. Aquí tenemos muchos datos. ¿Cuál es la idea? Trazar una recta que minimice esa medida de error. Y el error entonces sería la distancia de cada puntico a la recta. Entonces hay unos que tienen una medida muy grande y otras mucho más pequeña porque se ajusta mucho a los datos. Por ejemplo, aquí los datos se ven muy dispersos y no muestra tanto un patrón o una tendencia, que indica que la edad y la duración puede que no se correlacionen tanto. Y eso es algo indispensable para poder que estos modelos de regresión funcionen. Listo, miren por ejemplo esta recta que se trazó acá. Y esa recta que nos va a dar esta ecuación que va a estar dada así. Digamos, eso es una ecuación de una recta normal, ¿cierto? Ecuación de una recta que está dada por un parámetro m, que es la pendiente, y un parámetro b, que es el intercepto. El intercepto con el eje y. Entonces, la ecuación de la recta va a ser y igual a m por x más b, más el intercepto. La pendiente multiplica la variable x y se le suma el intercepto. Por ejemplo, si x vale 0, pues y va a ser igual al intercepto. ¿Qué nos indica, por ejemplo, esta ecuación de acá? Miren que vale 40.5, que en 40.5 se va a cruzar la recta con el eje y, que es cuando x vale 0. La idea, por ejemplo, este modelo es muy regular. El R cuadrado, que es la medida como de qué tan bueno es el modelo, la idea es que esté muy cercano a 1. Miren que aquí es casi 0, es un modelo muy regular. Es decir, que uno no puede predecir la variable edad a partir de esta variable de duración. Tiene que buscar una variable diferente x que me haga la predicción, ¿cierto?, de la edad. Bueno, primero vemos la teoría y ya luego nos vamos al modelo de Google Colab. Listo. Por ejemplo, aquí tenemos una variable X que se llama años de experiencia, cuántos años de experiencia tiene una persona trabajando, y la variable Y es predecir el salario. Uno que espera que entre más años de experiencia tenga la persona, el salario incremente. Entonces uno ingresa las dos variables al modelo, aquí está el modelo procesando, ¿y cuál es la salida? La predicción del salario. ¿Cuánto salario me voy a ganar yo si tengo tantos años de experiencia? Si vemos estos datos gráficamente, miren que salario es la variable Y, años de experiencia la variable X, miren que a medida que va aumentando los años de experiencia, el salario va incrementando. Y la idea es trazar entonces esa ecuación que se ajuste a los datos y me minimice el error. Por ejemplo, así. ¿Qué pasa? El error nunca se puede eliminar en su totalidad. Siempre va a haber un error. Siempre va a haber un error. Sin embargo,
La idea con los modelos es que el error sea lo más pequeño posible. Listo. Pero siempre va a haber un error. Por ejemplo, si aquí le ingresamos al modelo, es que yo tengo 4 años de experiencia, si le ingreso un dato nuevo, ¿cierto? Eso es un dato que no conoce el modelo me va a predecir el salario, aquí me dice que es de $68,000, por decir algo, ¿cierto? Puede ser eso, además que es un salario anual. Y ese es como el objetivo de lo que vamos a hacer. Es importante tener en cuenta estas condiciones. ¿Para qué? Para que el modelo funcione muy bien y no tengamos problemas o error a equivocarnos al predecir datos nuevos. ¿Cuáles son esas condiciones? Debe haber una relación lineal entre las variables dependientes e independientes. Listo. Una relación lineal. Por ejemplo, ¿cómo se mide esa relación? La relación se mide con una medida de correlación, ¿cierto? Este es un indicador que va entre -1 y 1. ¿Cuál es la idea? Que esté muy cercano a -1 o que esté muy cercano a 1. Voy a hacer acá un ejemplo sencillo. Digamos, años de experiencia, ese ejemplo que veíamos. Aquí tenemos el salario. Voy a intentar replicar el gráfico que veíamos ahorita. Entonces, miren, por ejemplo, no sé, 2 años de experiencia son $32,500. Somos 32,500. 2.5, digamos que subió a 35,000. Me estoy inventando los datos, ¿cierto? Digamos 2.75 son 35,700. 3 son 40,000. Acá hay otra persona que tiene 3 años de experiencia y se gana menos, 37,000. Digamos que acá hay una persona con 4 años, se gana 42,000. Hay una de 4.5 años, se gana 50,000. Y hagamos la última, una de 5 años y se gana 49,000. Vamos a ver aquí en Excel muy rápidamente cómo se haría el modelo. Primero, tengo dos datos, la variable X, años de experiencia, y la variable Y, salario. Una forma, la primera es mirar qué tanto se relaciona una variable con otra. Y eso lo vemos entonces con el coeficiente de correlación. En Excel sería la fórmula COEF, es un poco de estadística, pero es importante. Coeficiente de correlación entre esta variable X, punto y coma, y esta variable Y. ¿Qué me dice? Miren, están muy correlacionados. Es decir, que yo sí puedo predecir Y a partir de X. Este indicador me puede dar cercano a 1 o cercano a -1. O no sé, 0.758 y menos 0.695. Con valores así, yo diría que ya, digamos que a partir o muy cercano a 0.6, 0.7 en adelante, o menos 0.6 y menos 0.7 en adelante, ya se puede hacer como un modelo de regresión. Listo. Entonces ya por aquí, este indicador cumple, se relacionan las variables. ¿Qué más puedo hacer yo? Un gráfico de dispersión. ¿Cómo sería en Excel? Selecciono los datos, voy a insertar, y aquí un gráfico de dispersión. Tengo muy poquitos puntos, ¿cierto? Tengo muy poquitos puntos, entonces apenas se ve de esa forma. Y aquí yo puedo ingresar la ecuación de la recta muy fácil. Le doy aquí en el más, aquí en línea de tendencia le doy en la flechita, le doy más opciones y le digo que me haga un modelo con una regresión lineal. Listo, eso es una regresión lineal o una ecuación lineal. Le digo que me presente la ecuación del gráfico y me presente el R cuadrado. Miren aquí la ecuación. Esto es lo que queremos llegar a estos parámetros. Por eso es que es un modelo paramétrico. Aquí tenemos el que acompaña a la X, es la pendiente.
Entonces digamos que la pendiente M va a ser igual a 5.994.7. Y aquí tenemos el intercepto B, que en este caso es positivo y es de 20.105. Esos dos valores me dan la ecuación de la recta. El R cuadrado nos dio muy alto. ¿Cómo se calcula ese R cuadrado? Se calcula a partir de este coeficiente de correlación. Creo que es el coeficiente de correlación, lo elevamos a la 2, ¿cierto? Al cuadrado. 0.9324, ¿cierto? Redondeando a 0.9325, que es el mismo que nos dio acá. ¿Y eso qué nos dice? Que tanto se relaciona una variable con la otra. ¿Y para qué hago yo todo eso? ¿Para qué hago yo todo eso? Para predecir nuevos datos que el modelo no conozco. Por ejemplo, voy a escribir aquí esa ecuación de la recta, partiendo de esta pendiente y de este intercepto. Voy a poner esto aquí en una cuadrícula. Entonces la variable y, que es el salario, va a ser igual a, miren la ecuación acá, la pendiente m que multiplica el dato x, ¿cierto? Y le sumo el intercepto. Aquí el dato x no se lo he dado. El dato x no se lo he dado, que sería este de acá. Yo le puedo dar un valor cualquiera, ¿de qué? De años de experiencia. Por ejemplo, aquí el modelo no sabe qué pasa si yo tengo 6 años de experiencia. Entonces le voy a agregar aquí un 6. Miren que si le doy el valor del 6, ahí me dice el salario que se espera ganar esa persona con 6 años de experiencia es $56.073.2. O si yo me gano 5, miren que aquí este 5 no es igual a este. Es un dato que con el modelo me lo trata de predecir. Si yo me gano 7, él me va a dar ese valor del salario y eso es lo que queremos hacer, modelos de predicción. Este es un ejemplo muy básico, listo, pero esa es como la idea para que entiendan un poquito de lo que vamos a trabajar. No sé si tengan dudas hasta ahí. Bueno, esa es una de las condiciones. La otra, se debe eliminar el ruido de las variables o del set de datos, preprocesamiento de la información. ¿Cómo así? A veces hay variables que tienen algunos errores, por ejemplo, algunos NA o variables cuantitativas con texto o otro tipo de errores, datos faltantes, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, que aquí hubiese este 3 y aquí no hay un dato de salario, está vacío, todo eso me va a afectar el modelo, ¿cierto? Todo eso me va a afectar el modelo y miren que me cambia la ecuación. Entonces, al inicio hay que hacer un preprocesamiento de la información si no se tienen los datos bien organizados. El otro, el modelo se ajustará a los datos cuando tenga variables altamente correlacionadas, ya les expliqué eso, y el modelo hará predicciones más confiables si las variables del set de datos siguen o se ajustan a una distribución normal. Bueno, esta es otra condición que muchas personas no la revisan, pero es bueno, importante que las variables sigan una distribución normal y ahí seguimos pues un poco más de temas de estadística. Listo. Hasta ahí hemos visto un modelo con una sola variable x, es decir, una regresión lineal simple, ¿cierto? La básica, la simple que solamente tiene una variable x. ¿Qué pasa con las regresiones múltiples? Ya vamos a tener es más de una variable x. ¿Qué pasa? En la realidad, un problema no solo depende de un factor, sino de muchos factores. Por ejemplo, el salario no va a depender solo de mis años de experiencia, también va a depender de qué estudié, de dónde voy a trabajar, de qué cursos he hecho, ¿cierto? De otros factores que afectan aquí el modelo y la realidad. Funciona así. Por ejemplo, si voy a predecir las ventas de una empresa de cierto producto, que sería la variable Y, aquí va a depender de qué, de cuánta publicidad he hecho yo en televisión, la primer variable X, ¿cierto? Un X1, de cuánta publicidad hice en radio, un X2,
de la publicidad en periódicos, un X3 si queremos revisar variables de publicidad, ¿cierto? Cada variable X, miren qué pasa aquí con la ecuación de la recta. Solamente teníamos una pendiente y una X. En este caso, cada variable X me va a dar un parámetro. ¿Listo? Entonces, supongamos que esta es como la pendiente de una variable. Luego la pendiente de la otra variable. Luego la pendiente o el parámetro de la otra variable. Tantas variables tengamos en el modelo nos va a dar un parámetro. Este B0, hagan de cuenta que es el intercepto, este B. Listo. Y aquí le agregamos la medida del error que siempre va a existir, como les comentaba. Entonces, ¿esto qué es? Una regresión lineal múltiple. La múltiple. Tenemos varias variables X, una sola variable Y, y vamos a predecir Y a partir de esas variables X. Eso se escribe pues de aquí esta forma resumida con la sumatoria, pero es lo mismo del de arriba. Y para evaluar el desempeño del modelo, pues ya les explicaba el R cuadrado. Tanto en una regresión lineal múltiple como en una simple, el R cuadrado funciona de la misma forma. Listo. Entonces, vamos a trabajar con Scikit-Learn. Les contaba un poquito la sesión pasada. Esto es una de las principales librerías de Machine Learning en Python. ¿Y qué vamos a hacer? Primero vamos a definir el algoritmo. Por ejemplo, el algoritmo para regresión lineal se llama Linear Regression. Miren acá. ¿De qué parte viene? ¿De qué método? Linear Model. Entonces, esta es la primera parte que vamos a hacer, definir el modelo. Luego, vamos a entrenar el modelo. Entonces, a ese modelo que revisamos arriba, con la función fit, aquí se entrena el modelo. ¿Y qué le entregamos a ese modelo? La variable o las variables X y la variable Y. Luego, predecir el modelo. ¿Cómo se llama la función? Predict. Listo. Este tipo de formas de entrenar el modelo, fit, predict, para predecir el modelo, aplica no solo para regresión lineal, sino para los otros. Luego les voy a mostrar las similitudes y ven que va a ser mucho más fácil de lo que parece. Y luego, para conocer los parámetros del modelo, entonces la pendiente, usamos la función coef de coeficientes y él me trae todas las pendientes. Aquí las llaman A. Entonces sería, por ejemplo, el modelo sería Y igual a un A1 por X1 más 1 A2 por X2, ¿cierto? Y así sucesivamente para cada X que tengamos. Y al final va a estar el intercepto B más B, ¿cierto? Este B puede ser positivo o negativo y sería aquí el intercepto. Por último, la precisión del modelo. ¿Qué es la precisión del modelo? El R cuadrado. ¿Qué tan bueno es el modelo o qué tan malo es el modelo? Se va a usar con la función score. Listo. Les voy a mostrar aquí. Les voy a mostrar entonces un poco de Scikit-Learn. Ya me moví mucho. Y vamos a trabajar con un conjunto de datos que hay allí. Ya voy a leer la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el coeficiente de correlación y el R cuadrado? ¿Cuál es más confiable en las predicciones, cierto? Bueno, el coeficiente de correlación es una medida de relación. Es una medida de relación entre las dos variables, ¿cierto? Se hace comparando de a dos variables. Entonces, si tenemos más de una X, ¿cierto? Digamos X1, X2, X3, vamos a tener una medida de correlación para cada X con la variable Y. Digamos que esta variable X con la variable Y, la correlación es de 0.6. Esta X2 es, digamos, de 0.89. Y esta X3 es, digamos, de 0.05. ¿Qué me va a indicar esto? Para ese modelo, bueno, digamos que esta es negativa, por decir algo.
¿Qué me va a indicar esto? Estas dos variables son significativas, x1 y x2, porque la correlación es, digamos que, alta. Pero esta variable no es significativa porque no se relaciona mucho con la variable y. Entonces, ¿qué pasa normalmente? Que el modelo final, x1, x2, no tenga la variable x3. ¿Por qué? Porque no es estadísticamente significativa o no hay una correlación alta. Entonces, esa sale del modelo. Y el modelo final solamente se va a componer de estas dos variables x1 y x2. La correlación, el coeficiente de correlación, yo les decía que se mueve entre -1 y 1. Por otro lado está el R cuadrado. El R cuadrado nos indica ese score que veíamos en Scikit-Learn, ese score, qué tan bueno o qué tan malo es el modelo que voy a usar. Y este se mide entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Entre más cercano a 1, pues es mucho mejor es el modelo y nos va a decir que es muy preciso. ¿Por qué? Porque predecir un dato a partir del otro es muy confiable el modelo. Listo. Entonces este es para medir el modelo. Si el modelo final estuvo con 2x y una y, solamente va a haber un R cuadrado. No es como la correlación que por cada variable x con y hay un indicador. Listo. Este es un resultado único y nos va a permitir entonces definir qué tan bueno es el modelo. Bueno, esta es la página de Scikit-Learn. Venga, yo se las comparto por acá por si la quieren explorar también. Y miren entonces aquí que hay modelos de información de clasificación, de regresión, de clustering. Miren que es Machine Learning aplicado en Python, una de las librerías más importantes que tiene Python. Y les quería comentar, bueno, aquí hay Model Selection, reducción de dimensión, hay muchísima información. Pero si nos vamos, por ejemplo, en regresión, que es el tema que estamos, y en ejemplos, aquí en una parte, a ver si la encuentro, sí, Data Example. Hay unos set de datos para practicar con los modelos. Entonces aquí está que un dataset de dígitos, un dataset de iris, de colores, ¿cierto? Un gráfico aleatorio de generación, de base de datos de clasificación para generaciones aleatorias. Y entre esos datasets le doy clic ahí. Hay uno que es Boston, ¿cierto? Este es el que vamos a utilizar. Este de Boston. Le voy a dar clic en ese de Boston. Y aquí tenemos un dataset que nos va a decir que vamos a utilizar la predicción del precio de la vivienda, ¿cierto? ¿Cuánto vale una casa? Miren, housing price en la ciudad de Boston. Y eso depende de qué, de ciertas variables. Entonces se ve que el número de habitaciones, unas y las otras. Voy a pasar este link, pero nosotros vamos a importarlo desde aquí al modelo sin necesidad de descargar nada. Listo. Ya les voy a explicar entonces un poquito más de los datos. Entonces, este es el primer ejemplo que vamos a hacer. Y a partir de esa base de datos vamos a aplicarle diferentes modelos. Es el predicción del precio de viviendas en Boston. Pues por lo general en el mundo real una variable dependiente depende no solo de una variable, sino de múltiples factores. Por ejemplo, predecir el precio de una vivienda no va a depender solamente, digamos, de la ubicación. También depende de cuántos metros cuadrados tiene la vivienda, el número de habitaciones, cuántos baños tiene, si tiene parqueadero o no tiene parqueadero, el estrato socioeconómico, si tiene buses cerca o si tiene el metro cerca, qué equipamientos hay cerca de la propiedad. Todos esos factores van a influir en el precio de la vivienda. Y eso es lo que vamos a revisar ahorita un poco. Cuando tenemos múltiples factores, ¿cierto? Ya les mostraba aquí un poco de la ecuación, cómo funciona, se construye una matriz de correlación que nos va a decir
esa variable, cada una de las variables, cómo se va a correlacionar con la variable y. Y ahí definimos cuáles variables son significativas y cuáles no, para sacar del modelo, como esta que vimos aquí en este ejemplo hipotético. Agregar muchas variables al modelo no siempre es lo mejor. ¿Por qué? Porque eso genera otros problemas. Primero, puede generar un problema de sobreajuste o subajuste. ¿Cómo así? Un problema de sobreajuste, voy a explicar eso de una vez, sobreajuste, es cuando el modelo aprende mucho con los datos del entrenamiento. Por decirlo de esa forma, el modelo aprende mucho con los datos de entrenamiento. ¿Cuál es el problema? Que haya un sobreajuste. Digamos que aquí se ajustó mucho a los datos, pero si le damos un dato raro, un dato muy diferente, o para datos nuevos, el modelo no es capaz de predecir o lo hace muy regular. Ese es el problema del sobreajuste, que él solamente sabe o él solo conoce o él solo aprende de los datos que usó para entrenamiento. Digamos que aquí le dimos un valor de años de experiencia, no sé, de 20 años de experiencia. Miren el salario que me dio y es muy diferente a todos los datos que tenemos. Entonces no sabemos si esa predicción es confiable o no, no sabemos cuánto pagaría una persona que tenga 20 años de experiencia. ¿Listo? Ese es el sobreajuste. Y el subajuste es que el modelo no aprendió lo suficiente, ¿cierto? No se ajustó a los datos. Ni siquiera a los datos de entrenamiento. Bueno, es un poco de mucha teoría al inicio, pero es como esos conceptos nos sirven para el resto de modelos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con una regresión lineal simple aquí en Google Colab. Entonces sabrán, para los que llegaron unos minutos después, ingresen ahí a Google Classroom, ¿cierto? Recuerden, los que no tienen el código, no han ingresado, aquí está el código, por ahí se los pasé. O les voy a enviar el enlace de invitación para que se unan, porque ahí les monté el archivo que vamos a trabajar. Entonces ingresan al Classroom en trabajo de clase, aquí está, se llama Introducción a ML Regression, le dan clic y ahí lo pueden descargar. Cuando lo descarguen, entonces abren Google Colab, buscan Colab en Google normal, ¿cierto? Y ingresan a este primero, Welcome to Collaboratory. Y cuando ingresen ahí, les dice archivo, subir un cuaderno y seleccionan el archivo que acabaron de descargar. Listo. Cuando lo hagan, ya tenemos esta interfaz, esta plataforma, y les voy a empezar entonces a explicar de a poquito. Primero, la extensión del archivo es IPynb. IPy, ¿cierto? De Python, y NB significa un notebook. ¿Cómo así que notebook? Como un cuaderno. Se escribe de esta forma, un notebook, ¿cierto? Es como un cuaderno en donde podemos trabajar, en este caso, con Python. Es un ambiente gratuito, bueno, a través del usuario de la universidad, que podemos trabajar con esta herramienta. Lo primero que vamos a hacer es importar las librerías a utilizar. Entonces, ¿cómo funciona aquí Google Colab? Simplemente le vamos a dar clic aquí en ejecutar celda y él empieza a correr la información. Cuando esté lista, nos pone un chulito y nos dice, se demoró esto un segundo en correr. Listo, lo podemos correr cuantas veces quieran y así funciona. Esa es una forma. La otra es darle control enter, ¿cierto? La tecla control más el enter del teclado
y él me va a ejecutar. Entonces ahí es muy fácil, ¿cierto? Por eso les decía que no necesitan conocer mucho de Python, sino que yo ya les pasaba el notebook listo para que sean sino practicar y que aprendamos entre todos. Listo. Entonces, primero, aquí vamos a importar las librerías. Vamos a importar NumPy. Esta es una librería para trabajar con notebook, con algunas operaciones de vectores. Los que no estén familiarizados, no importa, listo. Es una librería que nos va a permitir hacer operaciones a lo largo del ejercicio. También vamos a importar, miren, from scikit-learn, ¿cierto? De scikit-learn, que es esta que les mostraba aquí, esa librería gigante de modelos Machine Learning, vamos a importar datasets y vamos a importar linear model. Datasets, ¿para qué? Eso nos va a permitir utilizar los datos de aquí de la ciudad de Boston. Nos va a permitir utilizar esta información. Y linear model es para poder utilizar ese modelo de regresión lineal. Listo. Y aquí vamos a importar también esa que se llama matplotlib, ¿cierto? Plot es gráfico. Es una librería para graficar diferentes operaciones matemáticas y entre otras, y se llama así matplotlib. Se le da .pyplot para llamar solamente esa parte de la librería. Y ese as es para nosotros ponerle un nombre y llamarla después. Listo. Entonces, por ejemplo, esta librería NumPy yo la voy a llamar NP. Ese nombre ustedes le pueden poner lo que quieran, por ejemplo, o dejarla sin nombre, dejarla NumPy. Siempre que vayan a utilizar algún método de esa librería, pues van a llamar NumPy. Comúnmente se usa NP. Y por ejemplo aquí para usar esta de gráficos vamos a usar PLT. Listo. Entonces a la primera partecita, córrelan por favor. Y luego vamos a importar los datos. Entonces, ¿aquí qué hago? Bueno, cuando escribo algo con el signo numeral, es que indica aquí que está comentado. Es decir, que no se va a ejecutar. Yo puedo escribir aquí lo que quiera. Por ejemplo, curso de Machine Learning, y eso no me lo va a ejecutar. Si yo lo pongo sin ese numeral, miren que él me saca como una cosita de error. Él no reconoce esto entre las librerías que hemos importado. Listo. Entonces ahí podemos comentar o escribir lo que queramos con el numeral. Aquí podemos insertar líneas de código. Por ejemplo, con este más, si le doy aquí en el más, miren que él me inserta una línea de código y puedo insertar todas las que quiera. Y aquí puedo escribir lo que yo quiera y las elimino de aquí. Elimino. O también puedo insertar líneas de texto. Las líneas de texto, dándole clic acá, pues no se puede ejecutar nada del código. Por ejemplo, este título de aquí es una línea de texto. Yo puedo escribir aquí, comencemos con la regresión lineal simple. Listo. Miren que me la pone así como texto y eso no me lo permite ejecutar. Bueno, ahí les voy mostrando como cositas. ¿Qué hago acá entonces? Voy a crear una variable que se llama Boston. Yo la puedo llamar como quiera. Por ejemplo, no sé, datos. Yo le puedo poner datos, le puedo poner variables, ¿cierto? Lo que yo quiera. Aquí la puse Boston. Y esa variable Boston le voy a agregar que me cargue, ¿cierto? De datasets esos datos de Boston. Entonces, miren, yo aquí estoy usando esta librería de datasets, miren que se llama exactamente igual, y le doy .loadBoston, que me cargue, miren aquí cómo se importa, ¿cierto? .loadBoston, y abro y cierro paréntesis para que me cargue los datos, y para verlos uso la función print de imprimir. Listo, print, imprimir,
y le paso la variable Boston, y esto es simplemente para que me imprima un espacio en blanco. Entonces lo corremos con control enter aquí en el ejecutar. Al correrlo, pues nos muestra aquí esta chorrera de información, un montón de números, de vectores, de arreglos, ¿cierto? Mira, aquí hay un campo que se llama data, con un montón de información. Ya les voy a empezar a explicar qué significa todo eso. Aquí está la URL para ver los datos allá en scikit-learn. Y bueno, entre otras cosas. Para mirar esa información que contiene ese dataset, entonces ya toda la información la guardé en Boston, ¿cierto? Voy a usar unas funciones para empezar a entender un poco los datos. Entonces aquí voy a verificar esa información que tiene el dataset. Corro esto. ¿Qué me indica? Con la función keys, ¿cierto? Como de claves de ese dataset me dice, esas claves del dataset tienen unos datos, tiene un target, que es un objetivo, tiene unas características, los nombres de las características o de las variables, tiene una función describe, de descripciones, un file name, el nombre del archivo y un data module. Vamos a mirar solo algunas. Por ejemplo, las características del dataset están en esta parte de descripción. Miren aquí boston.keys. Voy a llamar las claves. Aquí boston.describe. Yo puedo llamar aquí cualquiera de estas. En este caso voy a llamar describe. Listo, para mirar esas características. Pues le voy a ejecutar y me imprime lo siguiente. Dice, este es el set de datos del precio de las casas de Boston. Ese es el título. Este es el set de datos de las características. Dice, el número de instancias, 506. ¿Qué es esto? El número de registros. Por ejemplo, este ejercicio pequeñito que teníamos aquí tenía 8 registros, ¿cierto? Cada fila es un registro. Entonces aquí teníamos 8. Y esta set de datos dice que tiene 506 registros. Luego nos dice el número de atributos. Tenemos 13 variables. Este es el número de variables. Por ejemplo, aquí solo teníamos una, que es el año de experiencia. Ahora nos dice, estas son las variables. Entonces, la primera se llama CRIM. Esta es la primera variable. ¿Qué es esto? La tasa de crimen per cápita en el pueblo, en la ciudad. Mira que yo las tengo por acá. Tasa de delincuencia per cápita por ciudad. Luego está CN. ¿Qué es CN? Proporción residencial de tierra en lotes de 25.000 pies cuadrados. Bueno, más o menos como la traducción. Proporción de terreno residencial dividido en zonas para lotes de más de 25.000 pies cuadrados. La variable Indus, proporción de acres comerciales no minoristas por ciudad. La variable Chas es una variable ficticia que nos va a indicar qué tan cerca está del río de la ciudad de Boston. Entonces es igual a 1 si el tramo que estoy viendo limita con el río, o 0 en caso contrario. La variable NOx, concentración de óxidos nítricos por partes por 10 millones. Esto debe ser un tema de contaminación, no sé. RM, el número medio de habitaciones por vivienda, es decir, cuántas habitaciones tiene la casa. Age, que es como edad, ¿cierto? Proporción de las unidades ocupadas por sus propietarios construidas antes de 1940. Distancias ponderadas a 5 metros de empleo, a 5 centros de empleo de Boston, ¿cierto? Es decir, qué tan cerca, medían distancia estoy de esos 5 grandes centros de generación de empleo de la ciudad. RAT, índice de accesibilidad a carreteras radiales, ¿cierto? Como las autopistas. Tax, tasa de impuesto de la propiedad de valor total por $10,000. Petratio, proporción de alumno-profesor por municipio. Miren lo que miden ellos. ¿Cuántos alumnos hay por profesor en el municipio? Una proporción.
Miren, la sesión pasada yo les hablaba un poco de que algunos modelos tenían algún tema de cultura que afectaba a veces los resultados. Por ejemplo, el tema de la raza. Y miren que ellos mira esta variable D, que es BK a la menos 0,63 al cuadrado. BK es la proporción de negros por ciudad. ¿Sí? Entonces miren cómo es de fuerte el tema racial en Estados Unidos. L stat, porcentaje de estado más bajo de la población, y MED-V, valor medio de las viviendas ocupadas por sus propietarios en mil dólares. Listo. Entonces ya vimos las variables, pero vamos, pues recuerden, el modelo de regresión simple funciona solo con una. Entonces vamos a trabajar solo con una. Vamos a trabajar en primer lugar con la variable RM, que es el número de habitaciones en la casa. Número de habitaciones. Si uso, por ejemplo, esta función, miren que todo es print, Boston, punto, y ahí empiezo a agregar lo que yo quiera. Entonces, .data.shape, shape es como la forma del dataset. Miren que tiene 506 datos y 13 variables. Si lo corro, pues me sale el resultado, si no se los muestro a ustedes. Esto ya lo habíamos visto acá, pero esta es una función pues que nos sirve para mirar cuántos datos tenemos. Y aquí en Feature Names, miren que Boston tenía una parte que se llama Feature Name. Lo veíamos, ¿dónde era? Acá, Feature Name. Es un arreglo que nos va a indicar el nombre de las variables. Listo, entonces si corro este de Feature Names, que son como features características, nombre de las características o nombre de las variables, aquí nos indican los nombres que ya les acabé de compartir. Y el que vamos a utilizar entonces se llama RM. Entonces vamos a utilizar, aquí voy a crear una variable X. Listo. Se la pueden llamar como quiera. Número de habitaciones, X. Bueno, aquí la llamamos X. Uso casi siempre X mayúscula y la Y la uso como Y minúscula, porque la X indica que es un conjunto de variables. Así vayamos a usar solo una, como en este caso, puede ser muchas variables. Si fuera solo una variable, pues podemos usar X minúscula. Pero bueno, aquí la dejé con X mayúscula. Entonces, miren, de Boston.data me voy a traer cuál variable. Aquí NP, este NP, miren que es la librería que vimos arriba, de NumPy, ¿cierto? Para hacer operaciones con vectores. Entonces esta la llamé NP. Entonces aquí hago np.newAxis, 5, así. Esto es para llamar, o para que me guarden esta variable X, la columna 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, eso siempre tiene un 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y esa variable 5 es el número de habitaciones. Listo. Estos dos puntos al inicio es simplemente para que me ordene los datos en columnas. Miren, yo lo corro, ¿cierto? Lo corro y aquí voy a insertar una línea de código acá. Le voy a decir que me muestre que quedó en X. Simplemente escribo X y lo corro. Listo. Entonces miren los datos que tiene esa variable. ¿Qué es esto? Es que esta vivienda tiene 6.5 habitaciones. Estos son como datos promedio. Esta tiene 6.4, 7.1 y así sucesivamente. Miren, si yo cambio esto, pongo np.newAxis, 5, 2 puntos, lo voy a correr y lo corro aquí también. Simplemente me cambió para que no me aparezca en filas, pues que se me duplique hacia abajo, sino a nivel de columnas. Listo, pero yo lo quiero a nivel, voy a dar control Z, si me paran a hacer le doy control Z, me funciona. Lo voy a dejar hacia nivel de vector.
Listo, y aquí puedo imprimirlo. Puedo darle simplemente X o le doy print, escribo print imprimir, abro paréntesis, cierro paréntesis y en la mitad la variable X. Y me sale exactamente el mismo resultado. Listo. Lo voy a borrar, pero ahí les mostré. Y les decía, target es la variable objetivo, es decir, la variable Y. Entonces, en una variable que yo llamo Y, voy a llamar los datos de Boston, le doy punto target para que me guarde el precio de la vivienda. Si yo quiero ver qué quedó en esa variable Y, pues creo aquí una línea de código, le digo Y y la corro. ¿Qué me dice? Es que el precio de esta vivienda, no sé en qué unidades esté, es de, digamos, de 24.000 dólares, no sé. Esta es de 21.6 mil dólares, 34.7 mil dólares, listo. Entonces ahí quedó la variable Y guardada con esa variable objetivo. Voy a borrar este. Y aquí simplemente voy a hacer, entonces aquí está guardando las variables. Y aquí voy a hacer un gráfico de qué, de dispersión, que es similar al que hacíamos acá, un gráfico de dispersión en Excel. Y dispersión en inglés es scatter. Es PLT, así llamamos la librería de arriba, miren, PLT es esa librería de Matplotlib. Entonces le doy plt.scatter y le entrego las variables X y Y. Miren, voy a comentar todo eso para que vayan viendo. Con el numeral. Si corro solamente plt.scatter, él me va a mostrar el gráfico de dispersión, ¿cierto? Aquí la variable X es entonces el número de habitaciones. Mire que va de 4 a 9, es el más alto. Y la variable Y entonces es el precio de la vivienda. ¿Qué es Xlabel? Este que comenté el primerito. Es la etiqueta, label es etiqueta del eje X. Y le voy a poner número de habitaciones. Miren que aquí abajo en el eje X no aparece nada. Voy a correr esa partecita. Entonces le quito el comentado y lo corro. Miren que aquí ya me apareció número de habitaciones. Ahora, YLabel, entonces es la etiqueta del eje Y. Y le voy a decir que aparezca valor medio. Entonces le borro esto, lo corro. Y miren que aquí ya me aparece valor medio. Y este punto show, pues es para que me muestre como una mejor forma el gráfico. Miren que, bueno, no les mostré, antes me aparecían como unas cositas aquí, unas letricas. Y es show para que me muestre solamente el gráfico limpio. Listo. Bueno, ahí que vemos. Ahí vemos que hay como una especie de tendencia creciente, pero hay unos datos muy dispersos. Miren estos de aquí arriba. ¿Esto qué me va a hacer? Me va a afectar el modelo, que con esta variable número de habitaciones se puede tener un modelo, pero no sabemos qué tan bueno sea. Ya vamos a ver qué tan bueno es ese modelo. Me sale un error en el dataset, me dice no está definida. ¿En qué parte? Ya corriste la primera partecita acá de Boston, donde cargamos el load Boston. Sí, profe, ahí me dice, en esa parte me dice que no está definido. Dice, name dataset is not defined. O sea, no está definida. Pues yo lo único que hice fue montar el archivo suyo. Sí, y corriste esa primera partecita de arriba. Espera a verla. Creo que sí, pero tal vez no. Que debes correr esta, la primera, porque ahí Ya, vamos a usar esta función dataset. ya, profe, era esa, que no había corrido la primera. Gracias. Listo, listo, vale. Listo, muchachos. Entonces vamos por aquí en el gráfico. Ya está aquí. ¿Qué tenemos? Simplemente los datos y vemos cómo se comporta una variable versus la otra. Ya vamos a mirar es la regresión lineal simple, el modelo como tal. Entonces, ¿qué dice? Vamos a importar la librería, entonces de scikit-learn, ¿cierto?
de esta parte, de todos esos modelos de Machine Learning de Python. Entonces, de esa librería llame Model Selection. Voy a hacer una selección del modelo. ¿Cuál modelo? Bueno, primero este Train Test Split. De este Model Selection voy a importar Train Test Split. ¿Qué es este método? ¿Cierto? Todo esto se llama métodos o funciones, como quieran llamarlo. Entonces, Train Test Split, voy a explicar, ya les había contado un poquito la sesión pasada, pero escribámoslo por acá. Train Test Split. El mismo nombre lo dice, que es train, entrenamiento, ¿cierto? Entrenamiento, test, es testeo, y split es dividir. Split es dividir. Entonces voy a dividir los datos totales en entrenamiento y en testeo. Yo les explicaba la sesión pasada que yo generaba una porción de datos para hacer entrenamiento, miren, training, y otra porción de datos para hacer testeo. Por ejemplo, si yo tenía 10.000 datos, el 80% por lo general se usan para hacer entrenamiento, es decir, para que el algoritmo aprenda. Entonces, de esos 10.000, 8.000 datos es para que el modelo se entrene. Y estos 20% es para que el modelo pruebe qué tan bueno es decir, datos que no conoce. Es lo mismo. Listo. Entonces, ¿qué hago? Importo el modelo, el método train-test-split y voy a llamar unas variables. Entonces, aquí yo escribo aquí, esa variable se va a llamar xtrain, es decir, x de entrenamiento. Aquí lo voy a poner xtest, es decir, x de testeo. Entonces voy a tener unos datos de entrenamiento de las x, unos datos de testeo de las x, unos y de entrenamiento y unos y de testeo. ¿Cómo? Entonces, que sea igual a que a 30 de split, le paso las variables x y y que agregué arriba, x y y le digo que me los parta en 0.2. ¿Cómo así? El 20% de los datos va a ser para testeo, indicando que el 80% es para entrenamiento. Listo. Él mismo hace esa partición y en esas variables me guardan los datos. Entonces, miren, voy a correr esta línea de código. Ahí la corrí. Venga, hagamos algunas validaciones. Inserte una línea de código nueva. Primero, le voy a decir que me muestre que hay en xtrain. ¿Cierto? En xtrain entonces quedaron estos datos. Miren que él guardó aquí la información. ¿Cuántos datos tenía yo inicialmente? 500 y piquito. 506 datos, ¿cierto? Ese es el número de datos totales. Aquí démosle, digámosle, punto shape. A ver si me funciona. No, entonces digámosle punto size. Hace un entero, no lo coge. Es que quiero mirar cuántos datos quedaron aquí. ¿Cómo podemos mirarlo? Miramos el JTrain. De esos 506 datos, el 80%, es decir, 404 datos se fueron para el X de testeo, perdón, para el X de entrenamiento. Y el 20%, 0.2, es decir, más o menos 101 datos se fueron para el X de testeo. Y lo mismo para la Y. Aquí estaría JTrain. Y tenemos JTest. De ese total de 506 registros. Aquí lo hacíamos con Shape. Espérenme, yo lo busco.
pero como son formatos diferentes, miren, punto shape, como son formatos diferentes, no lo reconocen. Ya miremoslo así sin el paréntesis. Bueno, así sin el paréntesis sí me lo mostró. Entonces, miren, punto shape para mirar cuántos datos tenemos. Miren, 404.8 me dio más o menos aquí. Él aquí guardó 404 del JTrain, ¿cierto? Miremos el JTest. Pues, miren, JTest lo escribí de esta forma. JTest.shape tiene 102 datos. Miren que es muy exacto, ¿cierto? Él hace esa partición muy fácil, pero esa partición es aleatoria. Y si yo vuelvo y lo genero, me lo parte de una forma diferente porque esa partición es aleatoria. Miremos el Xtrain. Miren, 404 el Xtrain. Y si miramos el Xtest, entonces xtest.shape me dio 102. Miren que la partición es aleatoria y es pues de esa forma. Bueno, ese error ya lo vimos. Bueno, ¿qué pasa? Luego de ya hacer esa partición, de yo decirle, es que voy a utilizar estos datos para entrenamiento, el Xtrain y el JTrain, ¿cierto? De entrenamiento, ya puedo definir qué modelo voy a utilizar. Entonces, ¿cómo muestro eso? Aquí hay una librería que yo ya había importado, se llama Linear Model, miren al inicio. Linear Model, que viene también de Scikit-Learn. Bueno, aquí importé, por ejemplo, dos librerías a la vez, tanto Dataset como Linear Model separadas con coma. Yo puedo importar aquí otra librería cualquiera, haciéndolo de esta forma. O la otra es, aquí me importé Dataset de Scikit-Learn. Aquí borro esta, le quito la coma, aquí borro esta. También lo puedo hacer de esta forma. Listo. Así o unidas como estaban. Pues esa librería que yo había importado al inicio, ya la voy a utilizar acá. Linear Model y voy a importar el método Linear Regression. Regresión lineal. Esto tiene muchos métodos. Y eso, bueno, luego vamos a ver otros. Y eso lo voy a guardar en una variable que yo llamé LR de Linear Regression. Yo le puedo poner aquí el nombre que yo quiera también. Por ejemplo, mi linear o regresión lineal, ¿cierto? Regresión lineal simple, como yo la quiero poner, pero yo la puse entonces aquí LR. Y a esa LR, donde guardé el modelo, le voy a pasar el Xtrain y el JTrain, ¿cierto? Los datos de entrenamiento. ¿Cómo? Con la función fit. Ese fit significa ajuste. Entonces, ajuste el modelo o entrénelo con los datos Xtrain y JTrain. Listo, los de entrenamiento. Y luego voy a hacer una predicción. Bueno, cuando usen funciones del método, del modelo, miren que es lr.fit. Aquí voy a guardar en una variable ypredict, como ypredicción, como yo la quiera llamar, lr.predict y le paso xtest, los datos de testeo. Siempre vamos a usar esa misma lógica. Al fit le pasamos los datos de entrenamiento y a la y predicha le voy a pasar el x de testeo. ¿Cómo así? Miremos este ejemplo de la vez pasada del 80-20. Yo entreno el modelo con estos datos, ¿cierto? Y el 20% son para testeo, pero ¿cómo sé qué tan bueno o no es el modelo? El modelo, digamos, X, digamos que estos, pongámosle aquí un dato 4, pongámosle aquí un dato 0. Digamos que yo utilicé aquí estos datos para hacer entrenamiento. Los voy a pintar verde. Y con eso, digamos que es el 80%, el modelo entrenó
y él tenía la información tanto de las variables X como de la variable Y. Él conocía toda esta información. Luego le pasé unos datos nuevos, pero yo le pasé solamente los datos X. Yo le pasé estos datos X al modelo y el modelo me hace una predicción. Entonces aquí estaría, digamos, YPredict o YPredicha. Entonces, si yo le paso estos datos al modelo, como él ya entrenó y ya sabe, él me va a hacer es una predicción. Entonces digamos que él me dice, es que aquí para esta persona le voy a prestar la plata a Steven. Con esas variables X, el modelo dice, sí, le voy a prestar plata. A Manuel, él dice, sí, le voy a prestar plata. A Gloria, el modelo dice, sí, le voy a prestar plata. Y luego uno compara que esta predicción, que tanto se asemejó al estado real. Por ejemplo, esta predicción, digamos, este es igual a este, verdadero. Entonces aquí el modelo acertó, aquí el modelo acertó, aquí el modelo se equivocó. Listo, eso es lo que hace el modelo. ¿Cuántas veces acierta y cuánto no con esos datos de testeo que el modelo no conoce y que yo lo guardo en una variable y predicha? Entonces eso es lo que estamos haciendo. Le doy clic aquí, lo corro. ¿Y qué voy a hacer yo? Entonces voy a comparar ya estos datos YTest, ¿cierto? YTest, Y testeo con esta variable YPredict. Voy a comparar estas dos. Voy a imprimir aquí YTest, me dice que son estos datos. Y voy a imprimir YPredict y me salió error porque la llamé diferente. Se llama YPredict. Le cambié el nombre, por eso él me dice, no, es que yo no la reconozco. El nombre YPred no está definido. Listo, yo le cambié el nombre, entonces lo voy a guardar. Así, YPredict, y miren que ahí sí me corre. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Comprar un dato con el otro. Entonces, miren, por ejemplo, aquí el valor real, el XT es el valor real, era 15.4. Aquí me dio 16.7. Entonces están cerquita, el modelo funcionó bien ahí. El segundo es 48.5. ¿Qué me dijo la predicción? 35.9. Bueno, aquí ya está un poquito más distante. Esta me dijo que el real es 25 y aquí la predicción era 21. Está más o menos bien. La otra era casi 15 y aquí eran 23. Aquí sí se descachó el modelo. Entonces, como podemos ver, en algunos casos el modelo está muy cerquita y en otros el modelo está muy lejos. Solamente teniendo una variable X, ¿cierto? Ya vamos a mirar entonces aquí un gráfico. Vamos a graficar el X-test y el Y-test, los datos de prueba, y graficamos esa variable Y predicha versus el X-test, que esto es como los datos que modeló, ¿cierto? Los datos del modelo. Esto es lo mismo, miren, plt.title es un título, póngale el título, regresión lineal simple, póngale un X label, es decir, un título al eje X que se llame número de habitaciones y un Y label que se llame número valor medio y plt.show. Entonces corremos esto y me salió un error. ¿Por qué? Porque Y predicho no está definida. Venga, como tengo varias cosas así, me voy a devolver. No la dejar de predict como la tenía acá, sino, perdón, si la llamé aquí YPredict, la voy a llamar YPred. Me voy a devolver. Lo corro de nuevo, corro este de nuevo. Este no me cambió porque son los reales, corro este. Y aquí voy a correr otra vez este. Y ahí sí me la reconoce. YPredict, así se llama así. Y ahí me generó el gráfico. Entonces, esos son los datos de testeo. Y la línea roja es la predicción, esa ecuación que les contaba anteriormente, que es similar a lo que hicimos en el Excel. Listo. A esta ecuación de acá. Para conocer los parámetros de esa ecuación,
Entonces, por ejemplo, podemos usar lr.coef. ¿Qué es lr? Entonces, donde guardamos el modelo, ¿cierto? Mírenlo acá. Seguimos usando ese modelo del LR. Entonces, del modelo, muéstreme cuál es el coeficiente, que es decir, la pendiente, y muéstreme el intercepto. Entonces, lo corro y me dice, la pendiente me dio 8.52 y el intercepto menos 30. ¿Qué es esto? Estos datos de aquí. Pendiente e intercepto. Y por último, para finalizar, miremos qué tan bueno es el modelo. Entonces, yo les había comentado que es con la función score. lr.score y le pasamos los datos de entrenamiento xtrain y ytrain. Y lo corro, me dice el modelo es de 0.468, el r cuadrado, este es el r cuadrado. R cuadrado. Listo. Es decir, que es un modelo más o menos bien. Listo. Puede funcionar en algunas ocasiones, pero se puede mejorar. La idea es que esto esté muy cercano a 1. Por ejemplo, hay gente que con un modelo de 0.6, dependiendo del tipo de problema, ya dicen que es un modelo bueno. 0.8 en adelante ya son modelos muy buenos. Sí, estos datos que yo tengo, pues les puede dar diferentes. Puede que a usted les dé un modelo un poquito más bueno, pero está cercano al dato. ¿Por qué da diferente? Porque les comentaba ahorita que esta partición del 30 split es aleatoria. Entonces los datos que él me dejó para entrenamiento puede tener algunas diferencias con el de ustedes. Listo. Bueno, muchachos, no sé si tengan alguna duda. Esto era lo que tenía para hoy. Ya la próxima vamos a ver regresión lineal múltiple, es decir, no solamente con una variable X, sino con varias. Y creo que nos daría tiempo también el miércoles, ¿cierto? Nos veríamos el miércoles para ver regresión polinomial, que es otro modelo diferente, pero vamos a seguir usando el mismo conjunto de datos. Ahí les queda el notebook para que vayan practicando. No sé si tengan alguna duda. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Hola Julián, bien y vos. Profe, yo quisiera saber si las que están quedando las grabaciones que leí, por ejemplo, la semana pasada no pude asistir a la primera sesión y hoy entré un poquito tarde, pues, entonces me tocaría ver la repetida Ah, listo, vale. en el, ¿Cómo? en el Classroom. Aquí en el Classroom les monté la grabación de la sesión pasada. Listo, el link de Drive para que lo puedan ver. Y la de hoy también se las monto entonces de aquí a mañana en este link. Aquí en la presentación hay un link al inicio para que vean dónde va a quedar las grabaciones en YouTube, que es en este link de acá, pero ahí todavía no las he montado. Espero también de aquí a mañana montar la primera y esta de hoy. Listo, pero entonces aquí puedes verla. Entonces yo se las comparto. No sé si tengan acceso. Yo con el correo de la U les debería de funcionar. Sí, ya por hoy estaríamos listos. No sé si tengan alguna duda. Es de 1h30, de 7 de la noche a 8:30, lunes y miércoles. Entonces nos vemos el miércoles y continuamos la próxima semana. Iríamos hasta el 29 de diciembre y quedamos pendientes a una semana adicional en enero. Pero ahí ya nos indica la universidad. Listo. Listo, muchachos, con gusto. Feliz noche, que descansen. Gracias, profe. Feliz noche. Lo mismo, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, feliz noche. Con gusto.